Buenos días, bendiciones. Hoy nuevamente en Amanecer con Dios. Seguimos con nuestra serie Los 12 Apóstoles. Hoy nos toca, o le toca más bien, venir a enseñarnos algo a Mateo. Sí que hemos aprendido de Mateo. Mateo, también conocido en la palabra como Leví. ¿Cuál era su ocupación? Recaudador de impuestos. Vamos a ver algo maravilloso de ello. ¿Sabe qué significado tenía el nombre de este apóstol? Dádiva de Jehová. Fue un hombre que trabajó para el Imperio Romano y en un cargo que pues no era muy de los que la gente se gozaba, ¿no? De tenerlo cerca, porque era quien le sacaba su platica a través de los impuestos. Pero digamos que Jesús mismo ya nos había enseñado y nos ha enseñado: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Más bien, lo que la gente repudia de este tipo de personas es más el hecho de que a través de su función le robe a la gente. Y tal vez eso era lo que hacía que la gente odiara a este tipo de personas, porque digamos que a causa de su profesión la gente se sentía engañada. Era cobrador de impuestos y era odiado no solamente en el terreno de lo religioso, sino también porque era muy injusto con el pueblo, era muy injusto con la gente. Quizás para celebrar que había sido llamado por Cristo, dice que hizo un gran banquete de recepción y asistió absolutamente Jesús y los discípulos que estaban con él, así como muchos recaudadores de impuestos y pecadores. Este hecho particularmente le molestó pues a los fariseos y a los escribas, quienes empezaron a murmurar. Recuerde que el religioso siempre va a murmurar de lo que no le parece santo para él, debido a que Cristo comía y bebía con ellos que eran odiados por la gente, porque eran pecadores. En los tiempos del Nuevo Testamento eran clasificados más o menos en el mismo rango, ¿sí?, de aceptación de las prostitutas, los gentiles y los pecadores, porque ellos finalmente también robaban al pueblo y eso los hacía indeseables de alguna manera. No se vuelve a mencionar el nombre de Mateo hasta que Jesús ascendió al cielo. Bueno, Mateo vio resucitado a Jesucristo, ¿sí? Y recibió, aparte de eso, las instrucciones de despedida, e inclusive pues presenció cuando él ascendía. Yo creo que él tuvo que haber sido, bueno, yo creo, no dice la palabra allá en Hechos capítulo 1 del 4 al 15 y después del 2, el capítulo 2 del 1 al 4, cuando hablamos de Pentecostés. Él debió haber sido uno de los que aproximadamente, bueno, de los 120 más o menos que estuvieron cuando el Espíritu Santo descendió allí en Pentecostés en el año 33 aproximadamente. ¿Cuáles fueron los hechos más importantes de su vida? Dice que abandonó su vida corrupta, rentable absolutamente no económico, para seguir a Jesús. Pero pasó algo maravilloso. Jesús pasa por el lado de él y le dice: sígueme. Y dice que él dejó de una vez todo, que él le siguió sin preguntar, sin absolutamente ninguna objeción. Este hombre le siguió. Invitó a Jesús a cenar después de su llamamiento, y ahí es cuando viene la historia de los fariseos que empiezan a hablar de él. Aparte de eso, hizo algo maravilloso: escribió el Evangelio de Mateo. Fue el primero que escribió sobre él y están condensadas en las palabras que él escribe, inspirado por el Espíritu Santo. En ese Evangelio, el Sermón del Monte, por ejemplo, toda la doctrina básica de nuestro Evangelio, este hombre la escribió. Mateo fue diferente a todos los otros discípulos, a los apóstoles, porque digamos que la mayoría de ellos eran pescadores. Él pudo usar la pluma, escribir, ¿sabe? Llegó a ser un hombre supremamente sistemático y ordenado para poder escribir en el idioma hebreo relatos de las enseñanzas de Jesús. Sí, usted me va a decir: pastor, pero es que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Pero también tenemos que recordar que algunas de las partes del Nuevo Testamento también están escritas en hebreo. Y no solamente eso, muchas de las palabras que Jesús dijo también las dijo en hebreo. Así que también podemos decir de él que murió como mártir en Etiopía, o sea, ahí en el norte de África.
¿Qué le dijo Jesús a Mateo? Una frase maravillosa porque lo llamó a ser su discípulo. La lección de vida que nos deja Mateo a cada uno de nosotros. El cristianismo no es para los que se creen buenos, es para los que saben que han pecado y necesitan ayuda y abandonan su pecado. Así lo hizo Mateo. Dígale a Dios en este día: Señor, yo no quiero ser solamente bueno. Yo quiero, Señor, identificarme, declarar que soy pecador, que necesito ayuda, pero por sobre todo, apartarme de mi pecado. Señor, te doy gracias en esta mañana y te pido que este día sea un día maravilloso para cada uno de nosotros. Un abrazo, bendiciones.